Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir, elecciones 2026. Si les gusta el material que estamos produciendo, este tipo de entrevistas, les invito a suscribirse al canal oficial de YouTube y así les llegarán las notificaciones de cada programa que estamos subiendo. Estos programas también los puede escuchar en Spotify y los va a ver también en Facebook. He estado invitando a precandidatos presidenciales, analistas políticos, personas que están vinculadas con el mundo de las encuestas, pero también a ministros, presidentes ejecutivos de instituciones autónomas con el propósito de hablar de políticas de Estado que puedan trascender de una administración a la otra. Hoy nos corresponde este episodio hablar con un precandidato, candidato ya oficializado. Realmente es uno de los pocos candidatos que efectivamente ya está oficializado. Faltará más la Asamblea Nacional de ratificación. Me refiero a Juan Carlos Hidalgo, candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Bienvenido, Juan Carlos, a este podcast. Muchas gracias, Otto. Un gusto estar acá. Sí, pues ya sos el candidato, no hubo convención y entonces, por default, sos el candidato del Partido Unidad Social Cristiana. Ahora falta la formalidad de una Asamblea Nacional. Sí, una Asamblea Nacional que tiene que ser la Asamblea Nacional que nazca del proceso de renovación de estructuras que empezó con las nueva elecciones cantonales del 27 de abril. ¿Para cuándo está prevista la Tiene que ocurrir antes del 31 de julio. Okay. Obviamente están los tiempos del tribunal, que la ratificación de que todo se ha venido haciendo bien, pero el deadline final es el 31 de julio. Juan Carlos, he conversado con algunos colegas tuyos, colegas en el sentido de personas que vas a enfrentarte a ellas en la contienda electoral, estas personas, y ahorita, vamos, a 8 meses y un resto de las elecciones, ¿qué puedes decirme a nivel de grandes rasgos de lo que podría ser la propuesta de gobierno de Juan Carlos Hidalgo? Y nuevamente hago esta observación al inicio porque sé que los planes de gobierno todavía no están afinados, pero veamos, a vuelo pájaro, algunos rasgos grandes o principales de lo que sería la gestión de Juan Carlos Hidalgo al frente del país a partir de mayo del 2026. Bueno, de hecho, nuestro plan de gobierno ya está bien avanzado. Ajá. Apenas pasaron las elecciones municipales el año pasado, cuando el Partido Unidad Social Cristiana tuvo un gran resultado, el mejor en 20 años. Como presidente del Comité Ejecutivo Nacional, mandé la señal de que queríamos reactivar los núcleos de acción programática, que son estos equipos de trabajo que el Partido Unidad Social Cristiana tuvo en los años 80 y 90, que eran los que preparaban los planes de gobierno con mucha antelación y que se había perdido en las últimas fechas. Empezamos entonces con los NAPs a trabajar el plan de gobierno desde hace un año y ya tenemos los primeros borradores en diversos capítulos de economía, educación, salud, ambiente, etcétera. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestro plan de gobierno? Necesitamos emparejar la cancha de Costa Rica. Costa Rica viene avanzando a 2 velocidades desde hace tiempo. Tenemos una costa y una rica. Y eso lo vemos no solo a nivel geográfico, en donde la mayoría de las oportunidades se están concentrando en el gran área metropolitana, mientras que las regiones, la zona norte, la zona sur, las costas, están quedando rezagadas. Tenemos grandes bolsones de desempleo y de informalidad y de falta de oportunidades en esos lugares, pero también tenemos desigualdades a nivel de género en cuanto a la empleabilidad de las personas, la empleabilidad de los hombres versus la de las mujeres, en cuanto a los niveles de educación, la gente que termina secundaria y va a la universidad contra la gente que no termina secundaria, que es la gran mayoría del país. Entonces, Costa Rica pasó de ser uno de los países más iguales de América Latina a ser hoy uno de los más desiguales de América Latina, que de por sí es la región más desigual del planeta. Entonces, nuestro plan de gobierno va en el sentido de ver cómo levantamos a la gente que se ha quedado rezagada, cómo les damos oportunidades, y esto se logra dándoles facilidades, dándoles las herramientas para que puedan adquirir habilidades, ya sea, y así conseguir empleo de calidad, darle a las mujeres la oportunidad del cuidado de sus niños para que puedan incorporarse a la fuerza laboral, y también darle a las empresas, al resto de las empresas de este país que no son zona franca, el 85% de la economía de este país, condiciones favorables para crear un clima de negocios competitivo, un clima de negocios conducente a la generación de empleo. Hablaste de los NAPs, Núcleos de Acción Programática, que están trabajando los diferentes ejes del plan de gobierno, que lo tienen bastante adelantado. Hay un tema que, para que las personas no se disparen a proponer cosas que podrían ser contradictorias unas con otras en estas áreas de intervención o de acción,
normalmente hay un marco de referencia ideológico, que es el que armoniza las propuestas que pueden salir de cada una de esos núcleos de acción programática. A nivel ideológico, ¿cuáles son esos postulados que vienen a permitir la coordinación de propuestas? Sí, bueno, nosotros tenemos la carta ideológica del partido, que es la Carta Social Cristiana Costa Rica, que fue actualizada en el 2016 en el Congreso Ideológico José Joaquín Trejo Fernández, y ahí se estipulan cuáles son los principios básicos ideológicos del Partido de Unidad Social Cristiana: una economía social de mercado, el principio de justicia social, participación ciudadana, el principio de subsidiariedad del Estado, creemos en la libertad personal, y puedo seguir enumerando otros elementos. Pero es el de la subsidiariedad del Estado, que me parece muy importante y muy relevante, porque eso nos permite ponernos en una discusión sobre cuáles actividades debe realizar el Estado y cuáles debería realizar el sector privado. Hoy tenemos todavía monopolios del Estado, monopolio inclusive en la compra, como es el monopsonio que hay en la parte de electricidad. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa de armonización del sistema eléctrico nacional que viene a abrir el mercado eléctrico. ¿Cuál es la posición del Partido de Unidad sobre el tema de ese monopolio o otros monopolios, o el tema de la participación del Estado en diferentes áreas de nuestra convivencia social? Es interesante, porque ese proyecto de armonización eléctrica, a pesar de ser del gobierno, quien más lo ha impulsado en la Asamblea Legislativa ha sido la fracción de la Unidad Social Cristiana, y va a ser una de las 5 prioridades en mi gobierno, la apertura del mercado eléctrico. En este momento, Otto, tenemos una situación preocupante, y es que el país ha venido quemando búnker en los últimos 3 años, por diversas razones, por fallas administrativas, por ineficiencias, y también por el fenómeno del cambio climático, el fenómeno del Niño, que hemos tenido una sequía importante, por lo menos hace un año, en nuestro país. Esa estadística con la que nos preciamos mucho a nivel internacional, de que el 99-98% de nuestra energía eléctrica, nuestra producción eléctrica, es fuentes renovables, eso cayó hasta un 70% en algún momento. Estoy siendo sustituido por búnker más caro, más contaminante. Y vea qué interesante, hace poco se reveló en la prensa de que el ICE no ha estado transmitiendo las respectivas alzas en las tarifas que tiene que pasar por el uso de búnker, porque es una electricidad más cara. Se está desfinanciando al ICE, se están quemando sus reservas, y eso es una bola de nieve que nos va a reventar probablemente en el 2026. Se va a venir un aumento brutal en la electricidad, y también vimos recientemente la Contraloría advertir del riesgo de apagones en nuestro país, que para un país que pretende convertirse en un hub de innovación, de tecnología, atracción de inversión extranjera, imagínense lo que es decirle a los inversionistas: va a haber apagones en Costa Rica. Eso es prácticamente poner un candado a nuestra imagen de un destino seguro para la inversión. Entonces, el tema de la apertura del mercado eléctrico es importantísima, y nosotros lo vamos a promover con muchísimo entusiasmo en el próximo gobierno. El tema de la participación del sector privado en la gestión de los equipos básicos de atención a las personas, los EBAIS. También. Hoy tenemos más o menos el 10% de los EBAIS que hace 30 años empezaron a tercerizar, lo manejan algunas cooperativas. ¿Cuál es la posición del Partido Unidad Social Cristiana, en este caso su candidato presidencial, sobre ese modelo de la tercerización de servicios de salud? 100% a favor de la tercerización. Hay un déficit enorme de EBAIS, se habla hasta de que hay que duplicar la cantidad de EBAIS que hay en el país. La Caja no está en condiciones de hacer esto. Vamos a apostar por la tercerización de servicios, que ha resultado ser muy exitosa, donde se ha implementado. Los niveles de satisfacción de los usuarios son mucho más altos y los costos son menores en aquellos EBAIS que han sido tercerizados. Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención como una respuesta a la crisis que tenemos en este momento de las listas de espera. Muchos casos de atención son transferidos directamente a un especialista cuando podrían ser atendidos en el nivel primario de atención. Eso sí, necesitamos también fortalecer el rol del médico, pasar a un médico comunitario, dándole un poco más de años de especialización para que puedan realizar procedimientos que actualmente no están haciendo los médicos generales, pero que no necesitan la especialización tan prolongada que sí requieren los demás médicos especialistas, que en este momento tenemos una carestía. También ya el partido ha propuesto en la Asamblea Legislativa, y esto lo vamos a promover, traer médicos
de países de la OCDE para llenar ese vacío de médicos especialistas que tenemos en nuestro país. ¿Y qué hacer con el Colegio de Médicos que se opone a esa posibilidad? Bueno, hay que avanzar. Aquí hay que poner la salud, hay que poner al asegurado en el centro de la política de salud. No podemos tener una política de salud al servicio de los gremios ni al servicio de intereses especiales. Aquí es inaceptable que tengamos, hoy, Otto, van a morir 8 personas esperando atención médica en una lista de espera. Mañana también y pasado mañana. En los últimos 2 años han muerto 5.800 costarricenses de lista de espera. Y yo quiero que cualquier líder de un gremio venga a decirme que eso es aceptable. Para mí no lo es y nosotros vamos a trabajar y vamos a ampliar y a recurrir a cualquier herramienta posible, incluyendo traer médicos de la OCDE que son médicos capacitados. Vea, yo pongo el ejemplo de mi esposa. Mi esposa no es doctora, es enfermera. Pero es graduada de la Universidad Johns Hopkins, que es la mejor universidad de enfermería de Estados Unidos. Trabaja en uno de los mejores hospitales de Washington, especialidad en cardiología. Y Cristina no puede trabajar en Costa Rica. Está en Washington en este momento porque no le reconocen su título aquí en el país. Y así he ido contando esta anécdota a lo largo y ancho del país y tengo gente que me dice, ¿sabe qué? Yo tengo un primo que es anestesiólogo, graduado de la Universidad Católica de Chile, y no pueden ir a Costa Rica a trabajar porque no le reconocen el título. Gente que graduada en Israel, que ha querido venir y los quedan a la hora de pasar su examen por puros criterios gremiales. Y por eso es que tenemos a costarricenses muriéndose. Eso es inaceptable y nosotros vamos a luchar contra cielo, mar y tierra para lograr ese cambio. Mencionaste de levantar, ayudar a salir adelante a personas que se quedaron rezagadas porque no terminaron sus estudios. Sí. Y entonces hablabas de las dos Costa Ricas, aquellas que tienen el privilegio de haber terminado colegio, haber tenido estudios universitarios y aquellos que no lo tienen. A nivel educativo, el rol del Ministerio de Educación, el INA, para levantar a estas personas y el rol del sector privado en relación con eso. Bueno, tenemos que el 70% de los costarricenses mayores de 25 años no terminaron secundaria. Tenemos ahí 2 realidades. Uno es que el país no está en capacidad de darle calificaciones, habilidades a esa gran masa de la población que no tiene estudios universitarios. Ahora bien, también tenemos que dejar de lado esa imagen de que solo los estudios universitarios son los que le dan calificaciones a una persona para conseguir un buen empleo. Así es. Usted puede conseguir un buen empleo con ciertas calificaciones que no requieren un título universitario. Y es ahí en donde vamos a apostar nosotros a un programa nacional de certificaciones utilizando esos $150 millones que tiene el INA en reservas, pero con alianzas público-privadas. Le doy un ejemplo. El otro día estaba tomándome un café y un carajo ahí me reconoce. Me dice, ¿usted es Juan Carlos y algo? Sí. Y empezamos a hablar. Y él es dueño de una empresa de tecnología. Y le pregunto, mira, ¿cuánta gente empleas vos? Me dice, como 130 personas, casi que todos jóvenes. Y le pregunté, ¿cuántos son graduados universitarios? Y me dice, si acaso 30. Y el resto son muchachos que han hecho certificaciones en programación, en Cisco, etcétera. Certificados que duran 9 meses, si acaso. Y con eso ya entran a ganar $1,500. Y por supuesto que eso es un primer paso. Luego siguen adquiriendo más habilidades y siguen entonces aumentando su cotización en el mercado laboral. Entonces, me senté a hablar con esta persona y pensamos que hay muchísimas empresas allá afuera, especialmente empresas de tecnología, pero no son únicamente empresas de tecnología, que estarían interesadísimas en abrir cursos para dar estas certificaciones con el dinero del INA, eso sí, en un sistema de tercerización, de tal forma que podamos certificar a miles de jóvenes en un plazo de 4 años, un lapso de 4 años, y que estos jóvenes se puedan incorporar al mercado laboral ya con salarios más altos, sin necesidad de haber terminado incluso la secundaria. Creo que es una manera de ir emparejando la cancha nuevamente y dándole oportunidades a muchísimos jóvenes que no pudieron tener esa educación. Ese sería un poco el rol, una reconceptualización de qué hacer con los dineros multimillonarios que recibe el INA todos los años, que es la posibilidad de dar este tipo de becas, o sea, estos vouchers para que los muchachos que requieran algún tipo de habilidades puedan ir a diferentes entidades a certificarse con nuevas habilidades. Dos temitas relacionados con educación. Uno, la parte de la conectividad, porque hay personas que por su lado, autodidactas, hoy el internet te permite aprender hasta idiomas
sin necesidad de ni siquiera un tutor. O sea, vos vas, te metes yo doy el ejemplo de mi suegra de 70 y pico de años, que ella se metió a aprender inglés para comunicarse con sus nietos gringuitos, porque uno de sus hijos, mi cuñado, está casado con una gringuita y vive en Indiana, y tiene gemelitos, entonces ella necesita comunicarse con sus chiquitos, con sus nieticos, y se metió ahí a los 70 y pico de años a aprender inglés solita, sin un profesor. Entonces el tema de la tecnología para eso. Y dos, la transformación del sistema educativo nuestro. Tenemos 1 millón de estudiantes, el Estado gestionando 90,000 funcionarios en el MEP, el Estado gestionando las 5,000 y pico escuelas que hay. ¿Eso se mantiene o cambia con Juan Carlos Hidalgo? Cuatro pilares fundamentales en la reforma educativa que vamos a impulsar, que también está dentro de los 5 grandes prioridades del próximo gobierno. Énfasis en la calidad del docentado. Tenemos que saber si los profesores de inglés saben inglés, tenemos que saber si los profesores de matemática saben matemática. Sí es cierto que tenemos a muchos maestros y profesores llevando a cabo labores administrativas, sí, haciendo bingos para que no le corten el agua a la escuela, son psicólogos, son trabajadores sociales, etcétera. Tenemos que entonces hacer un gran esfuerzo por librarle cargas a los educadores, darles capacitación y formación, pero también evaluarlos para estar seguros de que tienen altos estándares de calidad. Un niño no va a recibir educación de calidad si el docente tiene todas estas tribulaciones y todas estas deficiencias. Después tenemos el tema de la infraestructura. Vamos a hacer un fideicomiso nacional a partir de alianzas público-privadas para construir infraestructura educativa. Vamos a utilizar y vamos a tratar de hacer paquetes con los fondos de pensiones de Costa Rica para que los fondos de pensiones construyan, o sea, para que con los dineros de los fondos de pensiones se construya obra educativa en Costa Rica, dejando de lado el modelo de juntas de educación, que sin duda alguna no da resultados y se presta para muchas irregularidades. Entonces sí queremos que de repente toda esa plata que los costarricenses tienen ahorrados en fondos de pensiones, ponerlo a producir, como se ocurre en Chile, como ocurre en España, como ocurre en otros países. Solo aquí en Costa Rica esa plata se va a comprar bonos del Estado. Después está el tema de la tecnología, como usted lo menciona. Ahí tenemos Fonatel, que hay que entrarle al tema de Fonatel. También hay una gran buchaca en Fonatel, ya no sé cuánto es, pues, la última vez que había revisado era como 300 millones de dólares. Poco más. Sí. Entonces, lamentablemente ha habido todo tipo de trabas a través de la SUTEL en la ejecución de esos fondos, pero sí tenemos que llevarle conectividad a la gente. Yo sé que el triunvirato ideal en el tema de la conectividad es dar conectividad, dar equipos y dar capacitación, pero como usted menciona, con solo conectividad, mucha gente es autodidacta y aprende solita. Si usted le da equipos y conectividad, ya lo de la capacitación podemos también incorporarlo más adelante. Y finalmente, en cambio, la malla curricular. El bilingüismo tiene que ser ya imperativo en nuestro sistema educativo. O sea, el bilingüismo no es dar clases de inglés, es que la educación sea también en inglés, que la matemática, que las ciencias, que estudios sociales se impartan en inglés, y para eso requerimos también un docentado fluido en inglés. No es algo que se logre en un gobierno, pero necesitamos empezarlo sí o sí. El coordinador de mi plan de gobierno, Víctor Umaña. Víctor Umaña tiene un hijo que se acaba de graduar, no sabe hacer absolutamente nada por el hecho de que se graduó de un colegio, no es un colegio vocacional, no es un colegio técnico, entonces es un muchacho que se graduó de un colegio académico, entonces no tiene ninguna habilidad particular, pero salió con inglés fluido. Está trabajando en un call center ganando $1,000 al mes. Para un muchacho de 18 años, eso es un gran ingreso. Y eso demuestra el gran potencial que tiene darle inglés a la gente. Y el cuarto nuevamente, bilingüismo, más educación vocacional, más educación técnica, y también vamos a introducir en la malla curricular temas como educación financiera, que es muy necesario. En Costa Rica la gente no sabe manejar la plata, mucha gente vive endeudada, vive enjaranada, y esto es algo que se debe enseñar desde la secundaria, cómo hacer buen uso de los dineros, cómo hacer uso de las herramientas financieras para poder endeudarse, etcétera. Es interesantísimo, Otto, que usted encuentra mucha gente que gana bien y vive en pobreza. ¿Por qué? Porque están endeudados hasta la coronilla. Y es por eso que yo creo que el tema de la educación financiera es muy importante incorporar en la malla curricular. Un tema que es absolutamente relevante y que va a ser tal vez el tema que más acapare las entrevistas de los candidatos presidenciales es
cómo resolver el tema que, número uno de preocupación de los costarricenses hoy, que es el tema de la seguridad. Sí. ¿Qué son propuestas generales que tiene Juan Carlos Hidalgo sobre este tema? Rápidamente, 20,000 policías. La fuerza pública tiene un déficit de botas, tiene un déficit de personal. La relación entre policías y cada 1,000 habitantes está por debajo del promedio de América Latina, y por lo tanto tenemos que hacer una inversión fuerte para aumentarlo. Actualmente hay como 13,500 efectivos de la fuerza pública, estamos proponiendo aumentarlo en 6,500 para llegar a 20,000 y así estar en línea con el promedio de América Latina. Necesitamos darle equipamiento de primera a esas fuerzas policiales, y para esto hay que hacer una inversión muy fuerte y tenemos que ver de dónde conseguimos los recursos. Y estamos contemplando entonces la venta de un activo estatal importante, como sería el Banco de Costa Rica, para crear un fondo de seguridad nacional que sirva para equipamiento policial. Estamos hablando de centros de control, estamos hablando de aviones, estamos hablando de helicópteros, estamos hablando de la Guardia Costera, del servicio guardacostas. Necesitamos una policía de primer mundo. Yo sueño con una policía también equipada como el Cuerpo de Bomberos. Sabemos que el Cuerpo de Bomberos tiene un financiamiento extraordinario, que es el 3% de los seguros que se venden en el país. Pues bueno, la fuerza pública no tiene ese ingreso extraordinario, tiene una pobre ejecución del gasto también, y hay una subejecución muy alta en el Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, también estamos buscando un sistema, un cambio en la gobernanza administrativa dentro del Ministerio de Seguridad para crear una unidad de inversión de la fuerza pública que piense en el largo plazo, como lo tiene Bomberos. Y en eso vamos a ver muy bien de cerca el ejemplo de Bomberos, de tal forma que se puedan hacer inversiones de largo plazo. También en el aspecto policial, vamos a ir al meollo del asunto. ¿Por qué Costa Rica de repente se convirtió en este hervidero para el crimen organizado transnacional? Tenemos que ver cuál es la génesis del problema. La crisis de seguridad que tenemos hoy en día no es lo que los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental a finales de los 90. Estamos hablando de organizaciones poderosísimas que han visto en Costa Rica un punto por excelencia para reexportar cocaína a Europa. Entonces, la cocaína está entrando como Pedro por su casa a Costa Rica. Este gobierno desmanteló el servicio de guardacostas, retiró a la Policía de Control de Droga de los aeropuertos y las fronteras. Los decomisos de cocaína, después de ser Costa Rica uno de los países que más decomisaba cocaína, ahora colapsaron. Y esa cocaína está siendo reexportada y somos uno de los principales puntos de exportación de cocaína a Europa. Y es un puerto nada más, Puerto Moín. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Traer un cuerpo policial de Europol, de la Policía de la Unión Europea, de tal forma que sea la Unión Europea, la Policía de la Unión Europea, la que escrute, la que monitoree, controle las exportaciones costarricenses hacia el viejo costarricense y se garantice que no vayan contaminadas de droga. Recientemente estuve en el Congreso del Partido Popular Europeo, donde tuve la oportunidad de hablar sobre esta propuesta con eurodiputados, primeros ministros, líderes de partidos políticos de la centro-derecha europea, y la buena noticia es que no estoy vendiendo humo. Efectivamente hay interés por parte de la Unión Europea, hay ciertos precedentes ya en Ecuador y en Colombia en esa dirección, y más aún hay apoyo político para esta propuesta por parte de los partidos de centro-derecha europea, que son los que dominan el panorama político en ese continente. Eso por parte de la parte policial, más cooperación internacional, por supuesto. Después está la parte de endurecimiento de las leyes. Sí hay que hacer reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, para que los delitos paguen para el cumplimiento efectivo de las sentencias. Ahí tenemos al NAP de Jurídicos también trabajando en esa propuesta, y también en la propuesta, que es la tercera pata, de una reforma al Poder Judicial, que es muy necesaria. En particular me interesan dos cosas, y en esto estamos viendo experiencias internacionales: la protección de jueces y de fiscales. Usted puede tener el juez más arrecho, que cuando usted está lidiando con el crimen organizado transnacional, si le mandan una foto de su hijo saliendo de la escuela a las 5 de la tarde, ahí se acabó todo. El crimen organizado se rige por ese principio, plata o plomo. Bueno, estamos viendo experiencias en otros países, jueces sin rostro, etcétera, para hacerle frente a esta amenaza muy particular, muy extraordinaria, que es el crimen organizado, y proteger a los fiscales y a los jueces de la capacidad de corrupción y amedrentamiento que tiene el crimen organizado internacional. Y finalmente una reforma carcelaria. Costa Rica no ha llegado todavía
a lo que tenemos en Ecuador, lo que tenemos en Honduras, en Brasil, que es que las cárceles son el hervidero del control de las bandas criminales. Pero podríamos ir hacia allá muy pronto si no hacemos una reforma carcelaria. Hay que construir más espacio carcelario, en eso estamos, yo creo que todo el mundo está claro en eso, pero no se trata de construir una megacárcel donde usted mete a todo el mundo ahí, criminales no violentos junto con criminales violentos, porque lo que está haciendo usted es una escuela de criminales que eventualmente van a salir a la calle a aterrorizar a la gente. Entonces sí vamos a implementar una reforma penitenciaria. Ya he estado yo en contacto con gente, por ejemplo, el exministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el gobierno de Eugenia Vidal, que impulsó una reforma carcelaria muy exitosa en esa jurisdicción, y vamos a implementar algunos de estos ejemplos exitosos al país en materia penitenciaria. Juan Carlos, muchas gracias. Un mensaje final para las personas que siguen este podcast. Costa Rica necesitamos emparejar la cancha. Costa Rica es un país con grandísimas oportunidades, pero lamentablemente estas oportunidades se están concentrando en pocos lugares y en muy pocas personas, y esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, nuestro plan de gobierno, nuestra propuesta para el país es una propuesta tendiente a emparejar la cancha, dar oportunidades a aquellas personas que no pudieran terminar sus estudios, darle oportunidades de trabajo a las mujeres que actualmente están fuera del mercado laboral y no pueden atender a sus familias, darle oportunidades a las regiones del país en donde en este momento predomina el desempleo y la informalidad. Préstenos atención en los próximos meses. Esto es una conversación que nos va a requerir mucho tiempo. Es una maratón, no es una carrera de 100 metros, y espero que nos ponga atención a nuestras propuestas y nos dé ese apoyo llegado el próximo 1 de febrero. Podcast con Otto Guevara.